La semana pasada fue el llamamiento general del Evangelio y el llamamiento eficaz, y era todo lo que teníamos que ver de eso. Entonces llevamos elección, se liga con la predestinación, luego el llamamiento de Dios, y el siguiente paso es el que vamos a ver hoy, a ver si lo alcanzamos a ver todo, y es la regeneración. La regeneración. Vamos a ver primero una definición. La regeneración es el acto secreto de Dios mediante el cual nos imparte una vida espiritual nueva. Esa es toda la definición de regeneración. Es el acto secreto de Dios. Esa palabra secreto es importante, ya lo veremos ahorita. Mediante el cual nos imparte una vida espiritual nueva. Eso también se conoce como nacer de nuevo. Y ahorita vamos a ver por qué Jesús lo usó en Juan 3, pero ahorita vamos a leer ese pasaje. ¿Por qué regeneración? Es una palabra que no usamos todos los días. Regeneración viene de generación, de nacer, de engendrar, y de regenerar, o sea, nacer de nuevo, otra vez nacer. No sé si ya les comenté, o sea, en todo el proceso de salvación hay partes donde nosotros participamos, o sea, activamente, y hay otras donde no participamos en nada. Las que hemos visto hasta ahorita, ¿participamos o no participamos? La respuesta es que no. En la elección nosotros no participamos en nada, Dios es quien elige. En el llamamiento eficaz, participamos ahí, al menos el que recibe, no, ahí no participa nada. Y ya vimos que, pero para hacer un llamamiento eficaz se necesita un llamamiento general, ahí es donde participa un predicador. Y en este punto, en la regeneración, tampoco hay una parte activa de nosotros, pero cuando veamos, por ejemplo, la conversión, la santificación y la perseverancia, vamos a ver que nosotros tomamos un papel importante en ella. Entonces la regeneración, así como el llamamiento eficaz, sigue siendo una obra completamente de Dios. Dios es quien hace nacer de nuevo a una persona, o sea, completamente. Uno no decide nacer de nuevo, uno no por sus fuerzas o con su esfuerzo nace de nuevo. Es una obra completamente de Dios. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, verso 13. Quien llegue a él, si quiere, lo puede leer. No nació de voluntad humana, o sea, su propia voluntad, o sea, si un humano quiere nacer de nuevo, dice no, ni mediante alguien, o sea, nadie, el ser humano no participa en el ser hecho una nueva creación, el ser nacido de nuevo. Y fíjense de ahí, no nacen de sangre ni carne, o sea, el nacer de nuevo no es, por ejemplo, si yo y Andrea somos cristianos y tenemos hijos, ellos no están nacidos de nuevo, o sea, no es por carne ni sangre, ni por descendencia, ni por voluntad, y si se fijan claramente encierra ese versículo, esa enseñanza. Alguien busque Santiago 1:18 y alguien más, Primera de Pedro 1:3. Quiero que veamos qué tipo de lenguaje usan esos versículos para referirse a esta enseñanza. Santiago 1:3. Era Santiago 1:18, Primera de Pedro 1:3. ¿Quién tiene Santiago 1:18? ¿Qué dice? En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Ahí dice, Él, refiriéndose a Dios, Él nos hizo nacer. Primera de Pedro 1:3. Alabemos a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de la resurrección de Jesucristo ha cambiado totalmente nuestra vida por su gran amor. Dios cambió nuestra vida para que siempre estemos seguros de nuestra salvación. ¿Alguien tiene ese pasaje también en otra traducción? Primera de Pedro 1:3.
Es que, por ejemplo, esa traducción decía cambió nuestra vida, pero se me hace que ahí estaba. Sí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Si se fijan, ahorita leímos en Santiago 1:18, Él nos hizo nacer. Aquí Pedro dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo nacer de nuevo. Ahora les voy a leer Juan capítulo 3. Este es el pasaje por excelencia de que habla de la regeneración. Es Juan 3 del 3 al 8. Está hablando Jesús aquí con Nicodemo y dice, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, te es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Esa es la gran enseñanza del Señor Jesucristo ahí. Entonces, todos estos versículos dicen que quien nos hace nacer de nuevo es Dios, totalmente. Y, o sea, es igual que el nacimiento físico. O sea, nadie decide nacer. Dice, voy a nacer y es concebir. Así como uno no decide nacer físicamente, así tampoco uno en ese sentido decide por su voluntad nacer de nuevo, y esto hablando espiritualmente. Entonces esto nos sugiere que somos pasivos en la regeneración. Nosotros no somos los que nacemos de nuevo por nuestra propia cuenta, es una obra de Dios. Pero una pregunta, ¿cuál miembro de la Trinidad está involucrado en este nuevo nacimiento? Juan 3:8 dice, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces aquí viene claramente el Espíritu Santo. Sin embargo, ahorita leímos unos versículos que se le atribuía a otra persona en la Trinidad. ¿Quién se acuerda cuál? A Dios el Padre. Ahí el más claro es 1 Pedro 1:3, que decía, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, y enseguida decía que nos hizo nacer de nuevo. Entonces no es nomás un miembro de la Trinidad, sino que es tanto el Padre como el Espíritu Santo quienes están involucrados en hacer nacer de nuevo a una persona. Ajá. Sí, las dos partes están involucradas. Por ejemplo, Efesios 2:5, nada más para variar. Efesios 2:5 dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. En el verso 4 es claro que está hablando sobre Dios el Padre. Entonces, estos dos miembros de la Trinidad son los que están participando en la obra de regeneración. La pregunta es, ¿qué relación tienen el llamamiento eficaz y la regeneración? O sea, ¿cómo se juntan? Pues, ¿cómo funcionan cada una de ellas? Ahorita vamos a ver cómo la regeneración tiene que venir antes del llamamiento eficaz de Dios. Entonces, podemos decir que ahorita que esa es la relación entre ellas. Alguien tiene que nacer de nuevo, y después viene el llamamiento eficaz de parte de Dios. Vamos a ver unos versículos para que vean esta relación. Primera de Pedro 1, 23 y 25. Pedro 23 y 25 dice, pues ha nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Y el 25 dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra que les fue predicada. Entonces, en el 23, ¿qué dice? Ha nacido de nuevo. Y en el 25, ¿qué dice?
la palabra que les fue predicada. Y fijan, ahí está tanto el llamamiento eficaz como la regeneración. Entonces la Biblia los junta, o sea, van unidas, van pegadas, o sea, ocurren en el mismo instante. Aunque vamos a ver que hay que nacer de nuevo para poder responder positivamente al Evangelio. El que nace de nuevo ya no puede regresar. No, absolutamente no. O sea, morir de nuevo o algo así. No, de hecho es lo que vamos a ver ahorita. Hay que nacer de nuevo. ¿Cómo le dijo Jesús a Nicodemo? Es necesario nacer de nuevo. O sea, lo está poniendo como algo que te tiene que pasar. Pero se le decía eso, pero no dependía de Nicodemo de nacer de nuevo, sino de Dios, ¿no? Ajá, ahorita vamos a ver, ahorita al final, que Jesús le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Y ese no es un imperativo, o sea, no le está dando un mandato, no le está diciendo, nace de nuevo, Nicodemo. Nada más le está diciendo un indicativo, le está indicando algo, dice, te es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo porque, o sea, muertos en nuestros delitos y pecados, como nos pinta la Biblia, no podemos responder positivamente a Dios. Es por eso que si nos predican el Evangelio lo vamos a rechazar. Es por eso que si nos hablan de Dios, de la Biblia, de los mandamientos, de nuestro pecado, por eso respondemos en total rechazo, no queremos saber nada sobre eso. Pero cuando nacemos de nuevo y nos predican eso, es cuando nosotros lo abrazamos. O sea, Dios nos da vida espiritual y es por eso que nosotros respondemos positivamente a ese llamamiento de Dios, por eso es eficaz. O sea, porque nosotros estamos capacitados para responder y el llamamiento del Padre viene a jalarnos hacia Él. Fíjense en Hechos 10:44. Aquí está Pedro predicando en la casa de Cornelio. Y dice, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Si se fijan, o sea, cómo Pedro está con el llamamiento general del Evangelio, pero ahí especifica muy bien Lucas que el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban ahí. ¿Qué está diciendo? O sea, el Espíritu Santo hizo una obra de regeneración en esas personas y por eso terminaron creyendo. Hay unas, o sea, muchas veces esto se le llama la gracia irresistible de Dios. Que se refiere como Dios, cuando llama a alguien, esa gracia es irresistible, o sea, nadie la puede, o sea, no, Dios no, y yo puedo más que el poder de la gracia de Dios. O sea, por eso Dios transforma pecadores, transforma asesinos, transforma ladrones, por eso la gracia de Dios llega a una persona y esa persona se arrepiente de sus pecados, por eso se le llama irresistible. Esta frase se puede malinterpretar, de que esta frase irresistible, porque parece que, o sea, como que uno no quiere y Dios como que lo forza a que responda. Pero si se acuerdan, desde la clase pasada vimos que uno responde como voluntariamente o por fuerza a Dios. No, uno responde voluntariamente, o sea, Dios con su obra hace que yo responda libremente. O sea, yo soy quien, al final de cuentas, por lo que está haciendo Dios, yo digo, me arrepiento de mis pecados y creo en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿es irresistible? Sí, pero no está forzando a nadie de que, no, Dios, no quiero, y te dije que no quería. No, Dios transforma la voluntad de la persona de tal manera que la persona responde en arrepentimiento y fe hacia Dios. Por otro lado, es útil esta palabra irresistible porque nos dice cómo la gracia de Dios produce algo con certeza. O sea, si la gracia de Dios viene a una persona, esa persona se va a arrepentir de sus pecados, los va a dejar y va a confiar en el Señor Jesucristo. O sea, eso está bien por darle ese poder que tiene a la gracia de Dios, que es irresistible. O sea, aún el pecador más endurecido no puede resistirse a esa gracia soberana de Dios. Entonces sí queda claro por qué gracia es irresistible y sus pros y sus contras de llamarle así. Bueno, ahora vamos a ver que, o sea, la naturaleza exacta de esta regeneración, o sea, es un misterio para nosotros. A ciencia cierta no sabemos qué pasa en ese nacer de nuevo. Lo que sabemos es como dice Efesios 2:1,
Estamos muertos de nuestros delitos y pecados. O sea, eso es una enseñanza así clara. Y de repente, o sea, cuando Dios viene a un pecador, dice que le da vida. O sea, eso es lo único que la Biblia nos habla. Estamos muertos de nuestros delitos y pecados, y de repente viene Dios a darnos vida, nos hace nacer de nuevo. Esto no sabemos cómo pasa, o sea, en una persona no pasa algo físicamente, o sea, no brilla, no pasa algo en él. Así como dice el Señor Jesucristo, así como el aire sopla y nadie sabe ni de dónde, ni qué está pasando con el aire, así es la obra del Espíritu Santo. El aire no lo vemos, el aire. ¿Qué es lo que vemos del aire? ¿Pero qué? ¿Qué es lo que se mueve? Se mueven las cosas, entonces vemos los efectos del aire. Sin embargo, el aire no sabemos ni siquiera por dónde va. O sea, no puedo voltear el cielo y ver que el aire va para allá. O sea, eso es totalmente imposible. Y así dice el Señor Jesucristo, así como no sabemos para dónde va el aire, pero vemos los resultados, así vemos los resultados de la obra del Espíritu Santo en una persona. No vemos cuando el Espíritu Santo lo hace nacer de nuevo, sin embargo, ¿qué vemos? Las consecuencias de eso, que ha nacido de nuevo, y esa persona se arrepintió y está decidiendo vivir una vida alejada de su pecado. Así es por eso que sigue siendo un misterio para nosotros. O sea, nosotros nunca lo vamos a ver, sin embargo vamos a ver los resultados de que una persona haya nacido de nuevo. También aquí no hay que malinterpretar este nacer de nuevo como un nacer de nuevo espiritual nada más. O sea, este nacimiento de nuevo involucra todo nuestro ser. ¿Qué dice Romanos 8:10? Si fijan, dice, y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto, dice, sin embargo el espíritu está vivo. O sea, es una enseñanza muy amplia. Pero acuérdense que el cristiano muere al antiguo yo. Esto lo vamos a ver el viernes. Y por eso cambia por completo. O sea, su espíritu ahora tiene vida nueva y tiene deseos para agradar a Dios. Sin embargo, su cuerpo, su mente también, o sea, cambia. Por eso decimos que el nacer de nuevo una persona la cambia por completo. O sea, no es de que el cuerpo sigue viviendo igual, pero el espíritu adentro está vivo, no. O sea, todo el ser de una persona es el que cambia. Segunda de Corintios 5:17 lo pone de esta manera, dice que nosotros somos nueva creación. O sea, no abarca nada más el ámbito espiritual, sino que dice, ustedes son nueva creación. Ustedes están hechos otra vez completamente nuevos. O sea, así de grande es el impacto de la regeneración en una persona. Y como es dar vida de nuevo, la regeneración es un acto instantáneo. O sea, uno nace de nuevo, así no es de que tarde un año en nacer de nuevo, así, o 9 meses en nacer de nuevo. No, este acto es instantáneo y ocurre una sola vez. O sea, no es de que nazcas de nuevo 5 veces en tu vida terrenal, no. Esto sucede una sola vez. Pero sí inmediato. Sí. ¿Por qué hay duda ahí? Porque si alguien nace de nuevo es muy difícil separarse del pecado que gusta, ¿no? De la roca hay otro universal de eso. Ajá. Sin embargo, o sea, la persona sabe que ha nacido de nuevo por su repulsión hacia el pecado. O sea, el cristiano obviamente empieza desde abajo. Nace, pero no se separa rápido. Sí, o sea, por eso uno, para separarse rápido, ¿qué tiene que hacer? O sea, congregarse con otras personas que lo ayudan, o sea, lo animan a dejar su pecado. Por eso necesita estar en la palabra, por eso necesita orar. O sea, si no hace nada de eso, va a ser muy difícil que deje su pecado. O sea, va a seguir viviendo igual que antes. O sea, sí pueden hacer de nuevo, pero o sea, los medios de gracia que Dios ha establecido para que esa persona crezca es la iglesia, su palabra y la oración. O sea, mientras uno permanece en esos, más y más repudia su pecado y más tiene la ayuda del Espíritu Santo para dejar ese pecado. De nuevo no sabe eso. Pues por eso
Ajá, por eso te congregas, por eso debes tener acceso a alguien que te enseñe todas estas verdades, porque son importantes. O sea, cada vez que la Biblia habla de que alguien nace de nuevo, o de que alguien tiene nueva vida, inmediatamente, por ejemplo, Pablo dice, y por lo tanto ya no provean para los deseos de la carne, sino que hay que estar creciendo en santidad. O sea, luego lo menciona, porque es importante que alguien que ha nacido de nuevo tenga ese tipo de enseñanzas. Tan solo Romanos 8, o sea, es la batalla entre el que tiene la mente en las cosas de la carne y el que tiene la mente en las cosas del Espíritu. Ahí los está contrastando. Dice que la mente puesta en las cosas de la carne es enemiga de Dios. Y por el contrario, alguien que tiene las cosas, la mente en las cosas espirituales, dice que ese es nacido de Dios. El que es guiado por el Espíritu Santo, ese es un hijo de Dios. Por eso es importante la palabra, la iglesia y todos los medios de gracia que Dios nos ha dado. Y otra vez, o sea, sin embargo, aunque es en un instante, obviamente, o sea, prácticamente nadie se da cuenta del momento. O sea, nadie dice, nací de nuevo, o acaba de nacer de nuevo. O sea, como es instantáneo, nadie sabe. Y esto es más difícil, por ejemplo, en alguien que desde niño se le instruye en la fe. A ver, por ejemplo, Nayeli, que está dando Lucía por venir, ¿ya nacería de nuevo? Como estamos diciendo que el llamamiento eficaz y la regeneración van juntas, o sea, uno no puede decir hasta que esa persona ha hecho una profesión de fe de me arrepiento de mis pecados y confío en el Señor Jesucristo como mi Salvador. Esa persona, o sea, en el momento en que lo decides ahí, o sea, un instante antes, Dios le dio vida nueva para responder de esa manera. O sea, por eso dijimos que no se nace de nuevo en un año. Por ejemplo, o sea, cuando algún niño, o sea, nace en un hogar cristiano y le están instruyendo, y él hace una profesión de fe y es un cristiano, pues ahí es mucho más difícil ver ese momento, ¿verdad? O sea, ¿cuándo fue? Pues no sabemos, no hay un momento donde decimos, es que antes era un pecador y ahora ha confesado al Señor Jesucristo. Ahí es muy difícil, sin embargo lo sabemos por los frutos que da, por su arrepentimiento, por su amor a Dios, etc. Sin embargo, hay casos donde sí es muy evidente una regeneración, porque hay personas que están entregadas a su pecado, sin embargo viene la predicación del Evangelio y de un momento a otro se resuelven por completo a dejar su pecado y confiar en el Señor Jesucristo como su Salvador. Ahí podemos decir, o sea, en este día nació de nuevo, porque en ese día fue donde renunció a esa vida. Sí queda claro ahí, o sea, cómo a veces es muy fácil ver y cómo otras veces es más difícil. Por ejemplo, en este tipo de estudios es más difícil, o sea, no sabemos en qué momento fue, pero obviamente Dios usa todas las clases, todos los pasajes que vemos para que ese nacimiento de nuevo venga. Entonces sí queda claro ahí eso. O sea, pues es que no sabemos cuándo, así como dice el Señor Jesucristo, no sabemos cuándo es, sin embargo vemos los resultados de eso. También, o sea, aunque alguien haga una profesión de fe, acuérdense que no significa que sea una profesión de fe genuina. Muchos hacen una profesión de fe de palabra y pueden venir, o sea, a reunirse también, o sea, por curiosidad o por cualquier cosa. O sea, ahí uno no está para juzgar si ha nacido de nuevo o no. Es el único que sabe es Dios. O sea, por eso tampoco podemos decir es que él ya nació de nuevo sin cuestionarlo, ¿no? Por eso Pablo siempre dice, el que cree que está firme, cuidado que no vaya a caer, o sea, nada de que soy cristiano y qué padre, no. Te arrepientes ya con día delante del Señor, te duele pecar, lees la palabra, te gusta congregarte, etcétera. O sea, eso es lo que debemos estarnos examinando diariamente. O sea, por eso no es tampoco así de que, qué padre y ya la tengo hecha. No, hay que vivir esta vida cristiana con temblor, así como dice Pablo, o sea, cuidado, o sea, no te confíes nunca, o sea, arrepiéntete genuinamente y cree en el Señor Jesucristo, o sea, de corazón realmente. A la luz de esto podemos decir entonces que la regeneración viene antes del llamamiento eficaz, o sea, antes de que alguien
tenga la fe y el arrepentimiento. Esa persona, o sea, en un instante antes nació de nuevo, o sea, por eso respondió de esa manera. ¿Se tiene que predicar entonces? Sí. Él puede nacer sin predicar y se arrepiente de sus pecados. No, es que por eso Pablo dice tan importante que la fe viene por el oír la palabra de Cristo, el mensaje de Cristo. También la semana pasada leímos Romanos 10:14 que dice, ¿y cómo van a invocar en aquel en el que no han creído? Por ejemplo, yo digo, no sé si de repente se arrepiente de él, de lo que ha hecho, si no más que había pecado, ya no quiere hacer más. Es que, acuérdense que no es arrepentimiento sin fe, ni fe sin arrepentimiento. En la clase pasada por eso vimos que es arrepentimiento y fe. O sea, remorderse del pecado, pero tener una resolución de dejarlo. Y cada vez que me venga la tentación, resistirla, etc. Pero confiar en que hay un Salvador. Acuérdense que la situación no nada más es como que alejarse del pecado, sino que delante de Dios, ¿cómo estamos? Estamos endeudados con Él. O sea, esa deuda se tiene que cancelar. Y la manera en que se cancela es acudiendo al sacrificio de Cristo en fe. Una vez que yo entiendo que Él murió en mi lugar y que mis pecados Dios no me los va a tomar en cuenta porque se los tomó en cuenta el Señor Jesucristo, es cuando está el arrepentimiento, pero también la fe. Y es ahí donde ocurre una verdadera conversión. Que de todas maneras vamos a ver una clase de la conversión, de eso de responder en fe y en arrepentimiento. Hay un tema ahí fuerte de los bebés. La Biblia da señales de que, o sea, un bebé, por ejemplo, si muere un bebé, o sea, no lo dice tal cual, pero lo más probable es que Dios lo lleve a su presencia, o sea, que sea un escogido. Pues, como no pudo responder, como no tuvo ningún acceso al Señor Jesucristo, la Biblia da indicaciones que son de Dios. Ahí es diferente. Ahí es muy diferente porque ahí Pablo en Romanos 2 dice cómo aquel que nunca ha escuchado nada, primero dice, tú judío tienes la Biblia, pero tú no tienes ninguna excusa alguna de tu pecado y de no ir a la fe en Dios. Y ahora aquel que no tiene nada de la Biblia, bueno, esa persona dice tiene la ley escrita en su corazón. O sea, por eso allá las tribus más recónditas siguen diciendo que es malo matar, siguen diciendo que es malo robar, porque la ley de Dios está escrita en sus corazones. Y dice, y su conciencia les excusa cuando hacen bien y les acusa cuando hacen mal. Entonces, aún así, ellos de una u otra manera conocen la ley de Dios y son responsables de quebrantarla o no quebrantarla. Es que un poquito después dice Pablo que no hay justo, no hay ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. O sea, la pregunta es, aquel sujeto en la sabana que es bueno, que no hace nada y etcétera, ¿se va a ir al cielo? Sí, pero la cuestión es que no existe. O sea, no existe tal persona que no haya pecado, no existe tal persona que no cambie al Dios verdadero por otra cosa, otro Dios, etcétera. No existe un ser humano que no lo haga y por lo tanto es responsable delante de Dios de esos pecados. Sí, es por eso que la iglesia siempre ha hecho sus mejores esfuerzos por lanzar el evangelio al lugar más oculto. O sea, por eso hay miles de misioneros que han llegado a tribus caníbales donde los matan y esa obra da fruto. O sea, han ido hasta hijos de esos misioneros que mataron y por el hijo, por perdonarlos, etcétera, toda la tribu se convierte. Y como se convierte el líder de la tribu, empiezan a competirse los demás. O sea, por eso la Biblia siempre dice predícales. O sea, Dios tiene a sus escogidos y Él va por todos ellos. Pues por eso siempre la importancia de predicar. O sea, pues, también es lo malo de ver estos papeles pasivos de nosotros porque nos olvidamos del papel activo que es el predicar el Evangelio. Estamos llamados a predicarlo y es necesario entender que predicando el Evangelio es la única manera en que alguien va
a ser salvo y perdonado sus pecados. Entonces, ocurre un instante antes la regeneración y el llamamiento eficaz. Pero si se fijan, van juntos. No hay regeneración sin llamamiento eficaz, y no hay llamamiento eficaz sin haber regeneración. Ahora bien, cuando alguien nace de nuevo, no precisamente está en el reino de Dios. Acuérdense que nacemos de nuevo para responder positivamente a la predicación del Evangelio. Vamos a Juan 6. Juan 6:44 y el 65 también. Acuérdense de este versículo mucho, dice: nadie puede venir a mí, dice, si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Ese acto de traer, de hecho, en otro lado de la Biblia se traduce a arrastrar, prácticamente. O sea, si el Padre no me lo trae así, si el Padre no lo jala hacia mí, dice, nadie puede venir a mí. O sea, nadie va a venir a mí, dice el Señor Jesucristo, si el Padre no lo atrae. Y ese atraer, ¿qué cree que significa? O sea, la luz de esto es que nazca de nuevo y que el Padre lo llame eficazmente. El verso 65 dice lo mismo. Dice: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Entonces ahí son dos palabras, tanto traer o arrastrar y conceder. Significan ese acto es de Dios, o sea, del Padre, atraer hacia el Señor Jesucristo, y aquí va involucrado el nacer de nuevo y el llamamiento eficaz. La semana pasada vimos un ejemplo muy práctico y hay que verlo de nuevo, en Hechos 16:14. Es muy útil cuando vemos un ejemplo así práctico. Hechos 16:14. Aquí está el apóstol Pablo predicando, dice: y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. ¿Y qué dice? Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Entonces el que Dios le abra el corazón, que nos abra los ojos, es nacer de nuevo. O sea, cuando uno nace de nuevo, ¿qué pasa? Dice enseguida, para que recibiera lo que Pablo decía. ¿Qué tiene que pasar antes de recibir la predicación del Evangelio? El Señor nos tiene que abrir los ojos, el Señor tiene que abrir nuestro corazón, y eso es el nacer de nuevo. Sí queda claro ahí con ese pasaje. Muchos entienden mal que la regeneración viene después de la fe. O sea que, no, es que tienes que creer y después naces de nuevo. Sin embargo, estos versículos, si se fijan, dice que tienes que nacer de nuevo para entrar al reino de Dios, para que tú puedas creer. Y la razón de esto es porque ellos se enfocan más en los resultados. O sea, una vez que tú tienes amor por Dios, una vez que tú te congregas, una vez que tú te arrepientes, tienes fe, etc., pues hasta que no veo eso ya sé que naces de nuevo. O sea, por eso lo relacionan mucho con que viene después. Sin embargo, o sea, ya vimos cómo el Señor Jesús dice: es una obra que es como el aire, o sea, nadie la ve, nadie sabe qué pasa. Si se fijan, es totalmente lo contrario. O sea, uno no sabe, nadie lo ve, sino que allí es donde el Espíritu actúa y después responde en fe. Entonces, sin embargo, acuérdense que esos actos son símbolo de que ya nació de nuevo, no de que acaba de nacer o por esos actos nació de nuevo. Acuérdense que es al revés. Uno nace de nuevo para poder creer y para poder servir a Dios. Y aquí es donde vemos esta aclaración que ahorita decíamos. La Biblia nunca dice nace de nuevo como un imperativo, como un mandato. Jesucristo a Nicodemo no le dijo nace de nuevo, o sea, una orden, nace de nuevo. Le dijo un indicativo, le dijo su condición espiritual, le dijo qué tenía que pasar, le dijo: te es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Y sin embargo, ¿cuáles son los imperativos que sí dice la Biblia?
Pues son dos y no los dejamos de mencionar. Creer y el otro. Confesar o arrepentirse de sus pecados. Esos sí son imperativos. La Biblia dice, esto tienes que hacer. Tienes que arrepentirte de tus pecados, dejarlos y creer en la obra del Señor Jesucristo para ser salvo. Esos son los imperativos que vienen en nuestra predicación. La semana pasada veíamos los elementos que tiene que tener la predicación de nosotros son pecados. Eran los hechos, era que hay un Salvador, y acuérdense que había una promesa de vida eterna al final. Y en esos imperativos, cuando le estamos diciendo al pecador qué tiene que hacer, no le decimos nace de nuevo, porque la Biblia nunca menciona eso. Lo que le decimos al pecador es arrepiéntete de tus pecados, deja tu pecado y confía en el Señor Jesucristo, que Él, a través de Él tienes el perdón de tus pecados. Estos son los imperativos que hay que usar. De hecho, vamos allá a Juan 3 también. Un poquito después, el Señor Jesucristo le dice qué tiene que hacer a Nicodemo, y están los versos 14 y 15. Dice Jesús, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, dice, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Ahí está el imperativo. O sea, Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, y después dice, tienes que creer. Ese sí es el imperativo, tienes que creer en el Hijo. Juan 3, específicamente esos versículos es 14 y 15. Así como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que sea levantado el Hijo, y eso está hablando de la crucifixión. Dice, para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Finalmente vamos a ver que la regeneración, una regeneración genuina, no nada más de yo nací de nuevo, una regeneración genuina trae resultados a nuestra vida. Para eso vamos a Primera de Juan, ese pequeño librito, casi al final de sus Biblias. Primera de Juan 3:9, vamos a ver, ese es el primer versículo que vamos a ver. Dice, ninguno que es ¿qué? Nacido de Dios. ¿Qué dice? Practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahí inmediatamente dice alguien, es que yo ya he pecado, hoy ya mentí, hoy ya le decía el mal a alguien, hoy ya hice esto, ya no soy nacido de Dios. La respuesta es, sí puede ser nacido de Dios. Aquí lo que está haciendo énfasis Juan, ¿qué dice? Otra traducción, es que esa frase de Juan, como está en el presente, todo aquel que dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, está en el presente. Juan está haciendo énfasis aquí en una vida. 3:9. Aquí Juan está haciendo un énfasis en una vida de practicar el pecado. ¿Qué dice? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque Dios es en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces ahí es, como esto es un del presente, o sea, es una acción continua. O sea, dice, en este caso, Primera de Juan 3:9. Sí. podemos saber quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Los hijos del diablo son los que no quieren hacer lo bueno ni se aman unos a otros. Aquí, como les digo, como es el presente, o sea, está haciendo énfasis en una vida continua. O sea, nadie que es nacido de Dios practica el pecado, o sea, sigue pecando como si no hubiera pasado nada, sin remordimientos, nada, hasta más. O sea, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado de esa manera. El que es nacido de Dios ya no practica el pecado, sino que comete pecado, que es muy diferente practicar el pecado que cometer. Ajá, o sea, tropezar, caer, llevar una buena racha de no pecar en tal cosa y un día caer. O sea, acuérdense que hay Primera de Juan 1:8, ¿qué dice? O sea, todo el que dice que no ha pecado, ¿qué es? Pues es un mentiroso y la verdad no está en él. Y más adelante dice, pero si hemos pecado tenemos abogado para con el Padre. O sea, Juan no se contradice, Juan nos está diciendo que el que ha nacido de Dios, o sea, no tiene una, se me va la palabra, una rutina de pecado, o sea, él no está envuelto en el pecado. Lo comete tristemente y no debe de hacerlo,
pero, o sea, tristemente cae, pero él va y se confiesa. Confiesa su pecado y tiene de abogado al Señor Jesucristo para eso. Entonces esa es una señal de que alguien ha nacido de nuevo, no practica el pecado, o sea, constantemente se aleja de él y confiesa cada vez que cae en él. 1 Juan 2:29, un poquito ahí atrás, dice: si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Esta es como que la otra cara de la moneda. El que vive para Dios, el que vive para agradarle, dice, es nacido de Él. Y esto es un estilo de vida. Esta es la palabra que está buscando. Si mi estilo de vida es agradar a Dios y tristemente cometer en el transcurso pecado, soy hijo de Dios, soy nacido de Él. Pero si mi estilo de vida es pecar sin remordimiento alguno, aunque yo profese la fe, dice, no he nacido realmente de Dios, es lo que aquí dice Juan. Ahora 1 Juan 4:7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, y todo el que ama, ¿qué? Es nacido de Dios. Entonces esta es otra señal, el amor. Acuérdense que aquí Juan nos describe cómo es el amor, y el amor es el amor sacrificial. O sea, el amar a otra persona aunque me devuelva por una bofetada. O sea, así como el Señor Jesucristo nos amó. O sea, nosotros aunque rechacemos a Dios, que hizo Él, se entregó a sí mismo por nosotros. Y ese es el amor que nosotros debemos de reflejar. O sea, a pesar de que no me amen, a pesar de que me odien, o sea, al contrario, totalmente lo contrario, dice, tienes que amar. Entonces uno que ama de esta manera es una manera de amor nada más de Dios, porque humanamente sabemos que te amo si tú me amas. Si no me amas, no te amo, y así es fácil. Y así estamos acostumbrados, pero aquí este capítulo nos dice, hay que amar como Dios nos amó, que aún siendo pecadores, envió a su Hijo para morir por nosotros. Entonces el que tiene esta clase de amor, dice, es nacido de Dios. Ahí en el capítulo 5, versos 3 y 4 dice: porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué dice el 4? Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esa es otra característica. Si alguien ha nacido de nuevo, dice, vence al mundo. ¿Qué significa vencer al mundo? Es una frase así muy interesante. Para Juan, el mundo es este sistema que nos rodea. A lo bueno le llaman malo, y a lo malo le llaman bueno. El decir que jugar con lo que es el matrimonio, jugar con los mandamientos de Dios, etc. Dice, todo aquel que vence eso, todo aquel que mejor se queda fiel con Dios, o sea, que va en contra de todo lo que el mundo dice, y dice que es cierto, dice, ese es nacido de Dios. O sea, aquel que va en contra de lo que el mundo le dicta. O en el capítulo 2 dice que el mundo es los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, o sea, los deseos de los ojos, o sea, estos deseos carnales. O sea, nomás ir tras lo que mi carne quiere, dice, eso es el mundo. Y todo el que lo vence, o sea, todo el que va en contra de eso, ¿qué es? Es nacido de Dios. Y esto puede sonar así como que qué difícil, pero ¿qué dice ahí el final del verso 3? Sus mandamientos no son gravosos. O sea, uno dice, qué feo, o sea, es vivir una vida imposible para Dios, pero dice que no, sus mandamientos no son gravosos. Acuérdense que ¿quién nos está ayudando? Nos está ayudando el Espíritu Santo para vivir una vida que le agrada a Dios. Y por último, en el verso 18 del capítulo 5, ¿qué dice? Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el que nació de Dios lo guarda, y el maligno no lo toca. Es otra característica. Bueno, ya vimos eso de que qué significa que no peca. Acuérdense que como está haciendo el presente, es un estilo de vida. Aquel que deja su pecado y tristemente cae en él y se confiesa, esa es una persona que no peca. Pero al final dice, aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Esa es la última característica. Vencer a Satanás mismo. Ya sabemos cómo ataca a Satanás, y es por medio de tentaciones y etcétera, esas inclinaciones que nos llegan de repente. El cristiano lo que tiene es que sabe cuando es tentado, sabe inmediatamente, y viene el deseo así fuerte,
y la tentación está más hermosa que nunca. Dice ahí que el que es nacido de Dios vence al maligno, y es cuando puede resistirlo. Santiago 4:7, que dice: sométanse a Dios y resistan al diablo, o sea, resistir. O sea, la clave no está en agarrar una espada y pegarle a Satanás o gritarle o algo. La clave para vencer a Satanás es resistirlo, o sea, hasta el punto de la muerte, hasta que cueste. O sea, a pesar de que la tentación sea dulce, hermosa a los ojos, sabemos que no lo es, y el que la resiste es el que vence al maligno, Satanás. Por último, alguien que ha sido regenerado genuinamente empieza a mostrar los frutos del Espíritu que veremos en Gálatas 5, 22 y 23. Es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la bondad, la mansedumbre. O sea, cuando un cristiano muestra eso en su vida, acuérdense que es fruto. O sea, empiezan a salir poco a poco. ¿Y qué hay que hacer? Está regando para que crezcan y crezcan más y más. Entonces uno que ha nacido de nuevo empieza a mostrar esos frutos en su vida. Y esto es la regeneración. Entonces es un acto de ¿quién? De Dios. Él es quien nos hace nacer de nuevo. Viene antes de qué? Del llamamiento eficaz. Acuérdense que nacemos de nuevo, ¿para qué? Para responder positivamente a la predicación del Evangelio. Y no sabemos cuándo viene. Jesucristo nos enseñó cómo, así como al aire, no sabemos por dónde pasa ni nada. Así pasa en una persona. Viene el Espíritu Santo y no sabemos hasta que ¿qué vemos? Los frutos, cuando vemos esa vida transformada. Entonces, ¿una duda o algo con la clase de la regeneración, el nacer de nuevo? Nos quedamos con las palabras del Señor Jesús. Es necesario que nazcamos de nuevo. Es necesario, si no, no vamos a ver el reino de Dios. Entonces, ¿no hay ninguna duda o algo? ¿Seguro? Bien, pues vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta clase, porque pues tú eres quien hace nueva creación, tú eres quien nos hace nacer de nuevo, y a todos los que estamos aquí, Señor, concédenos ese privilegio de nacer de nuevo para poder arrepentirnos y poder tener fe en ti. Y asimismo a las personas a las que les prediquemos el Evangelio, Señor, a los que tú nos pongas en nuestro corazón, ayúdanos a estar orando para que tú los hagas nacer de nuevo y puedan también responder positivamente al mensaje del Evangelio. Damos gracias porque tú eres quien nos hace nacer de nuevo y quien tú nos traes hacia tu Hijo Jesucristo.